¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Esta semana estaremos con el doctor Fabricio Marvila. Él es socio de Marvila García Valdés, un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Con él tocaremos un tema sumamente relevante y al mismo tiempo novedoso: protección de datos personales. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido a Súmate al Éxito. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien. Gracias por venir aquí al programa, estamos muy contentos de tenerlo acá en el set. Pero para que el público se vaya informando acerca del tema que vamos a ir tocando, quisiera que por favor comparta con nosotros qué debemos comprender por datos personales. Yo creo que podríamos poner de manera sencilla que datos personales son partes de información. Solamente un dato personal no me da el escenario completo de lo que estoy hablando. Yo puedo hablar un dato personal peruano, pero peruano hay varios. Si yo empiezo a dar varios datos personales, puedo saber de quién estoy tratando, de quién estoy hablando. Entonces, hay datos que son más importantes, que son los datos sensibles, relacionados a la salud, biométricos, por ejemplo, y hay datos más generales como la nacionalidad, como el nombre y apellido. Algunos tienen mayor protección y otros un poco menos de protección legal. Ok, lo que usted me está comentando me resulta muy interesante porque todo el tiempo nosotros, creo, estamos compartiendo información, ¿sí? Uh-huh. Cuando visitamos una empresa, cuando damos nuestro RUC para una factura, cuando vamos a un hospital o una clínica para que nos hagan un chequeo médico, etcétera, ¿sí? Ahora, dentro de estos datos que se comparten de esta manera prácticamente automática, quisiera que desde su punto de vista como experto nos diga, ¿somos conscientes nosotros los ciudadanos de que estamos todo el tiempo compartiendo datos personales que son sensibles, como usted lo ha mencionado, o de repente es algo que no tenemos en cuenta? Muchas personas todavía no entienden la importancia de sus datos. Cuando utilizamos plataformas tecnológicas como Facebook, compartimos muchos datos, subimos fotos varias veces y ahí están datos como biométricos, a veces dirección donde vamos, con quién encontramos. Entonces muchas veces no tenemos la dimensión de cuán importante. Se dice incluso que hoy en día los datos son más importantes que el propio dinero, porque yo puedo armar todo un esquema empresarial para bien o incluso estafas a través de conocer la persona a quien me direcciono. Hoy día los hackeos son utilizados mucho con ingeniería social, que yo voy preguntando datos a las personas y a partir de estos datos acceso una parte que no debería. Así funcionan mayormente las estafas, por ejemplo, tecnológicas. Correcto. Y muchas veces nosotros los usuarios, quienes navegamos en la red, etcétera, no somos conscientes de esa importancia, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los datos más sensibles que siempre debemos proteger? Los datos más sensibles que en el Perú se considera son los biométricos, por ejemplo, y biométricos utilizamos para la firma digital que está en el DNI actualmente. Claro. Se utiliza a todo momento. Es datos relacionados a la salud, a la vida sexual, también que compartimos esto por ejemplo, con clínicas. Claro. ¿No? Las clínicas tienen acceso a esto. Información médica, ¿no? Sí. Nosotros. Claro. Y las clínicas deben poder tratar estos datos personales. Por ejemplo, ahora se ha salido de una pandemia y varios datos personales fueron compartidos con el gobierno. Y el gobierno transmite esto a otras empresas o otros órganos del propio gobierno. Ok, muy interesante. Ahora, de cara justamente a esa casuística, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan o que deben enfrentar las empresas, en este caso las empresas peruanas, cuando hablamos de cumplir con la legislación sobre protección de datos personales? Yo creo que la primera cosa es lo que yo llamo de cambiar el chip. Ajá. Comprender
que los datos son importantes. Para esto tengo que rediseñar todas las políticas de protección de datos que a veces no existen simplemente en las empresas, comprender que mi cliente tiene que estar consciente de que voy a tratar los datos personales, de qué forma, por cuánto tiempo, ¿no? Y saber cuáles son sus derechos. Por ejemplo, si un cliente quiere alterar un dato personal, no sé, era soltero y ahora está casado, esto es un dato que tiene que ser rectificado. Entonces necesito cambiarlo y tengo que tener una política para esto. Además, los funcionarios de dicha empresa necesitan estar concientizados de la importancia. Y por último, diría, crear un banco de datos y registrarlo. En el Perú, los bancos de datos personales, pero los bancos de datos tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Que, nuevamente, queridos amigos, tomar nota, por favor, porque es así como surge el tráfico pues, de bases de datos de clientes, pero también de personas que luego son extorsionadas, inclusive, ¿no? Dos preguntas. Primero, nosotros somos conscientes de esto que usted está enmarcando como derecho a la protección de los datos personales. Y segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la normativa vigente sobre el tema aquí en Perú con la que ya está en vigencia en otros países de Latinoamérica? Bueno, empezando por la última. El Perú ha tenido su norma anterior, por ejemplo, a la norma europea. Entonces, el Perú ha venido adaptando muchas veces su normativa con el desarrollo del tiempo. Si comparamos con otros países de la región, por ejemplo, el Perú considera como dato sensible el biométrico, y otros países, si vemos el caso de Brasil, considera datos sensibles todo que es relacionado a la salud y a la vida sexual. Okay. Entonces, hay una cierta diferencia. Al final se entiende que ambos son protegidos, pero a veces no es tan específico, y en las lagunas legales es donde surgen los problemas. Claro. En el Perú, por ejemplo, cuando yo tengo un contrato o una relación empresarial previa con una empresa, a veces se hace omisa la necesidad de explicar cómo va a ser el tratado del dato personal, porque ya existe una relación. Chile, por ejemplo, exige que a todo momento, toda la relación que se renueva, es necesario explicitar todo sobre el tratamiento de los datos personales. Ok, ¿y qué pasa con servicios que se toman, por ejemplo, a través de Internet con empresas que están domiciliadas fuera del Perú? ¿Ya? Y que de repente uno piensa que va a darle un tratamiento, una protección determinada a los datos personales de acuerdo a nuestra legislación, ¿ok? Pero la empresa puede estar domiciliada en otro lugar del mundo, ¿ya? ¿Qué legislación vale? ¿La peruana o la de ese lugar? Todo va a depender bastante de los servicios que se van a suministrar. Entonces, si el servicio va a ser suministrado en otro país, en muchos casos es la legislación de otro país. Sin embargo, lo que es más importante es que el empresario entienda cuál es la legislación aplicable en el otro país, cuál es el nivel de protección que esta legislación otorga. ¿Hasta dónde está protegido? Exacto. Ajá. Explicitar esto al cliente, y en el caso que la legislación de otro país sea menos garantista, por así decir, que se pueda solucionar a través de contratos, porque un buen contrato puede mejorar o puede incluso proteger de tal forma que las lagunas legales que puedan haber en otras legislaciones no afecten al cliente peruano. Es correcto, queridos amigos. Un buen contrato incluso puede garantizarnos un resarcimiento como consecuencia de un incumplimiento por parte de un prestador de un servicio. ¿Sí? Excelente. Ahora,
¿Qué papel juegan las autoridades aquí peruanas, ¿no?, con relación al tema de la protección de datos personales y cómo nuestras empresas, cómo las empresas peruanas pueden garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes? Bueno, la principal autoridad que existe en el Perú es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta autoridad tiene algunas funciones muy importantes, que primero, elaborar normas y reglamentos sobre protección de datos personales y también, sancionar en el caso de incumplimiento. Pero esta autoridad también orienta a las empresas que necesitan trabajar en la protección de datos personales. Así que antes que algo pase mal, es necesario asesorarse bien y, en el caso de duda extrema, que no haya una solución, también se puede acoger a la propia Autoridad Nacional de Protección. Correcto. Y en el caso del incumplimiento de la normativa, o vamos a decir, una cosa es incumplimiento, ¿sí?, y otra cosa es la negligencia, que también se puede dar. En cualquier caso, cuando los derechos de protección de la información personal de un usuario o cliente se han visto vulnerados, ¿cuáles son las implicancias legales derivadas de ello? Bueno, hay sanciones desde las más blandas hasta las más graves. La más grave podría ocurrir incluso una sanción de nivel económico, pecuniario, pero las menores puede ser algo semejante a una llamada de atención. Has hecho mal, pero quizás no haya tenido un impacto que podría existir, pero te doy una amonestación para que no repitas esto. Ok, excelente, queridos amigos, espero que hayan tomado nota, porque los servicios que brinda justamente nuestro invitado a través del estudio jurídico Marvila García y Valdés precisamente pueden apoyar a todas las empresas en este interesante tema. ¿Qué servicios brindan ustedes? Nosotros brindamos asesoramiento principalmente en este tema de protección de datos personales y tecnologías. También elaboramos informes. Si es una necesidad de defenderse por algún tema de protección de datos personales o también de marcas, patentes, ¿no?, que también trabajamos, sí hacemos. Excelente. Así es, queridos amigos, el estudio jurídico Marvila García y Valdés está especializado en propiedad intelectual, nuevas tecnologías, competencia desleal y, como estamos escuchando, en protección de datos personales. Ellos se ubican en Javier Prado Este 560, oficina 2302 San Isidro, y pueden ubicarlos en la página web www.mgvlex.com o el teléfono que aparece aquí en pantalla. Bien, muchas gracias por haber estado aquí en Súmate al Éxito. Creo que ha sido muy interesante tener un acercamiento a este tema. Muchas gracias y muchas gracias por los espectadores. Excelente. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Bien, queridos amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.